Lucas le decíamos Merakio. No, Lucas Merayo, pero su nombre artístico Claro, es Merakio. Merakio. Por eso, pero realizaba el trayecto Málaga-Madrid junto a su pareja. Hablamos con él porque él hace mucho contenido de Argentina, España, le va muy bien, ya vive ahí hace tiempo. Y bueno, y aparentemente estaba ahí, más conocido como Merakio. Es creador de contenido, actor, profesor, un montón de cosas, pero la verdad que esta oportunidad siempre tiene mucho humor. Y en esta oportunidad nos toca hablar de esto que vivió y le pasó. ¿Estás ahí, Lucas? Andy, buen día. Hola Andy, hola chicos, qué linda sorpresa hablar con ustedes. Bueno, ¿cómo estás? La verdad que un bajón tener que hablar en esta circunstancia, pero bueno, pero aquí estás bien, estás ahí con tu gato, ¿dónde estás? ¿Estás en Madrid? Estoy en mi casa, llegué hoy a la mañana, es una sensación muy rara porque no sé si será estrés por traumático o qué, pero estoy como muy arriba, o sea, no caigo ni en pedo. Cuando fue toda la situación, como que vos tenés o huir o luchar, y yo me bajé del tren y me puse ahí a hacer cosas hasta que llegue la ambulancia y todo, y de ahí no paré, no dormí. No, es obvio que es la adrenalina, porque además, la verdad que cuando uno vive algo así, me imagino que la línea entre la vida y la muerte es totalmente aleatoria en dónde estás, en un vagón, y eso me parece que debe movilizar mucho, porque es una locura, porque es como, llegaba, no sé, un ticket que vos sacás, te toca un vagón es una, te toca un vagón es otra, te morís, no te morís, y me parece delirante. Me tocó el vagón 5. Me tocó el vagón 5 y son 8 vagones. El 8, 7 y el 6. El 8, claro, todos, Un desastre, la mayoría fallecidos. 7, heridas horribles. 6, más leve, pero un bajón. Estábamos andando, ¿no? Ya había pasado una hora, veníamos andando lo más tranquilo y se empieza a sentir una vibración. Una vibración que viajar en tren es normal, es como una turbulencia, es como un empedrado. Se mueve un poco. La cosa es que se empezó a mover mucho y viste, como pasó tal cual, no sé si en Viven o no sé en qué peli lo muestran bien, la de los Andes, que se están cagando de risa y de repente se callan la boca todos. Sí. Fue vibración fuerte, nos asustamos todos, empezamos a agarrarnos de las cosas, empezó a gritar la gente y se sintió un golpe, un choque atrás, que no nos habíamos dado cuenta, pero se había descarrilado el último vagón, el 8, se descarriló para el lado del contracarril. Que venía también dos trenes de alta velocidad. Venía el otro que iba para Málaga, que era un Renfe, pero del low cost de Renfe, que es de máxima velocidad, que se llama Albia. Venía a 250 kilómetros, venían los dos, porque antes iban a 300, pero como hay problemas, en Europa hay problemas también. Hay problemas de que las vías no tienen el mantenimiento. El tratado, el mantenimiento, gracias. Tienen que bajar la velocidad. Bueno, viene el tren de al lado y se lleva puesto nuestro último vagón. Y ahí los 4 primeros vagones del tren de al lado chocan, se hacen mierda y se caen a un acantilado. Nosotros no estábamos ni enterados de esto. Nosotros pensamos que se rompió nuestro tren. Paramos, me bajo, lo asomo, que es lo que yo subí a mi Instagram, y miro para atrás y ves el tren, como el tren de mi hijo de juguete que se cae para el costado. Así. Gente gritando, gente llorando, gente agarrando el martillito, rompiendo el vidrio y saltando. Y desde abajo gritando, agua, 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 porque los de adelante, de todo, o sea, los del carril 8, los del vagón 8, sangre, muertos, se rompían las ventanas, como en la película Destino Final, lo peor que te puedas llegar a imaginar. No vi ningún muerto, pero empecé a ver gente sangrando. Bueno, nos bajamos con un pibe y todos estábamos ayudando. Todos los que estábamos bien, en mi vagón, todos nos pusimos a ayudar hasta que vinieron las emergencias y ahí te vas enterando de... No nos enteramos hasta 2 horas después que había otro tren enfrente que se había caído un barranco. Donde estábamos era una línea recta, como decían antes de la tanda. Si esto pasaba 500 metros más adelante, que había un túnel o otra cosa así medio rara, chao, no la contábamos ninguno. Con eso arrancó. Fueron 20 segundos, todo el siniestro.
te estaba escuchando y entiendo que estás como pasado y lo que vos decís, y seguramente es porque es como, no sé, me parece que el cuerpo y nuestra cabeza no está preparada para algo de eso, y hay una parte en donde supongo que vas a ir cayendo con el correr de los días, como esas primeras, también la primera hora que vos no entendés, che, ¿qué pasó? Y además como no tenés información, no sabés que esto fue una tragedia, que fue un drama y todo eso, y que estuviste, podías haber... Terminado peor. Sí, podrías no contarlo, podríamos no estar teniendo esta charla, y yo creo que en algún momento te va a caer la ficha de ese cuerpo, como decís vos, del estrés postraumático. En este momento estás para... El cuerpo te da adrenalina, te dice seguí, contá, hace contenido, contá todo. Y en un momento vas a bajar la ficha de lo que ocurrió, supongo, Lucas. Sí, sí, es que tal cual. Hoy a la mañana me fui a Telecinco, que es un canal re importante de acá. Y también re manija. Estaba en un programa y dijeron, te quedás para el otro, dale, te quedás para el otro, dale, te quedás para el otro. Volví acá, también el teléfono explotado. Y es como digo, bueno, pero pará, yo te tengo ganas de contar esto. Pero sí, entiendo que ya caeré y ya veré todo lo que de lo que zafé. Había una nena que no encontraba a sus papás. No la encontraba. Estaba con una mujer que la tenía y había un guardia civil. El español, para lo emocional, es medio flojo. Entonces, viste, como que te tratan de calmar así, una palmadita y ya está. Había una piba que tenía una crisis de angustia, un ataque de ansiedad, y había un tipo, un guardia civil, el brazo en el hombro, con un bidón en la mano, bebe agua, bebe agua, bebe agua. Y ponele, yo me acerqué a hablar con la piba, le digo, escuchá, respirá, ¿hiciste yoga? Bueno, sí, bueno, respirá por la nariz. La mina estaba, no podía más. No le pasó, no se lastimó, no se murió nadie de cerca, pero ella estaba en una crisis total. Así, un montón de mini situaciones horribles. Y la gente que estaba mal, estaba dentro del vagón. Viene la Guardia Civil y no pueden pasar las maquinarias, porque es un pueblito metido, no pueden pasar las maquinarias. Entonces empieza a haber un embotellamiento y vienen a pie corriendo al trote los médicos. La gente nerviosa, ¿viste? Vos le decís, che, acá hay un herido. Espera! ¿Viste? Como... pero medio como que a las 2 horas ya lo tenían un poco no controlado, porque ni en pedo, porque todavía no pudieron entrar al vagón que está en el acantilado abajo, pero medio como que empezaron ya a hacerse más cargo de la situación. ¿A dónde ibas y dónde estabas? Estábamos en Marbella, en Málaga, que está a 3 horitas en tren, y nos volvíamos a casa, a Madrid. ¿Y cuándo sacaste el pasaje este? Lo saqué hace 2 semanas, y medio como que depende cómo vos lo saques, cuánto querés pagar y eso, te mandan al fondo, adelante, atrás. Yo viajé en todos los lugares. Y me tocó en el medio. ¿Y por qué pensás que te tocó ahí? Yo creo que, te voy a decir la típica, para mí, me quedan cosas por hacer todavía. Que es algo de que te lo digo y me siento que te lo digo a vos y me lo cuento a mí también. Porque a veces uno tiene la sensación de o no celebra sus logros o no se da el abrazo ese que quizás te lo tenés que dar vos mismo. Y creo que estas circunstancias es una de esas. En ponerte en modo manija y no parar, para no encontrarte con eso, con que tuve suerte. Tuve mucha suerte. Tuviste suerte. Está bien. Porque antes hablábamos, Jairo, de los españoles tienen un trauma con Atocha, ¿no? Pero que Atocha fue un atentado terrorista, 2004, después de supuestamente en consecuencia por España haber apoyado José María Aznar la guerra en Irak. Atocha es una estación de trenes inmensa claro, en la estación Madrid. más grande de Madrid. Y ahí hubo un atentado, murió, no me acuerdo cuánta gente murió, pero me acuerdo perfecto las vías del tren, toda la cosa. Entonces digo, de los españoles deben tener ese trauma que Lucas no tiene, pero tenemos otros como tenemos acá en Argentina. Y sí, creo que acá lo primero que pensás es desidia, falta de obra, no sé qué, claro, y allá capaz que primero piensan en te atentados. juro que ayúdame, Jairo, con ese tema, porque no quiero saber, pero
viste, son esas cosas que uno dice, y vos estás en España, entonces ese tema no tenés otros, un montón. Sí. No faltan temas, pero no tenés un tema donde decís, la corrupción, la decida, falta de mantenimiento, va a ocurrir algo. Tenés la tecnología, los cosas, tenés alta velocidad, un túnel que va de Francia a Inglaterra por abajo del Canal de la Mancha. Es como no estás pensando en esas cosas. Y bueno, pero también son tragedias, pueden ocurrir más allá que no está el motivo. Bueno, acá la noticia del momento. Hola, ¿qué tal, Lucas? ¿Cómo andas? Que están Hola, dando ahora los medios en España tienen que ver con... Tele5 me va a hablar con vos. ¿Eh? A Tele5 me va a hablar con vos. Sí, lo sabemos. 8 avisos de incidencias técnicas está diciendo que había hecho la compañía que gestiona el sistema ferroviario en España, que se llama a la sigla ADIF, había dicho que había habido 8 incidencias técnicas en los últimos meses antes del accidente que se produjo ¿Qué quiere ahora. decir eso? Que había habido algún tipo de falla que se registró en las redes sociales del servicio técnico que maneja el sistema ferroviario, a los que ahora se le ponen la lupa como diciendo, che, ¿no había habido acá algún aviso de que algo no estaba funcionando bien? Fíjate. Eso sí suena algo nuestro, nos ha ocurrido Por en eso. Lapa, nos ha ocurrido un montón de tragedias, decir, che, ¿no se podía haber evitado? Sí. Eso ya no es lo mismo que algo que no sé, que no se sabe qué pasó, Sí, ¿no? hay que ver cuál es la causa, qué es lo que se investiga hacia detrás, cuáles son los estados de situación de todo. Obviamente que a nosotros, yo te iba a preguntar eso, Lucas, si a vos se te vino a la mente la tragedia de Once, tal vez no, porque no la tenés cerca, no sé dónde estabas en esa época, pero nosotros acá enseguida asociamos. Encima, la tragedia de Once tuvo 52 muertos, además después se descubrió toda una trama de subsidio, corrupción, guita que no terminó donde tenía que estar, pero no sé si vos se te vino eso a la mente o no, al estar allá lo tenés lejos. Cuando vi el primer vagón que estaban sacando a la gente, ahí se me vino la tragedia de Once y medio como que miré para otro lado porque tremendo. Acá, tema de corrupción, obviamente que hay, son como más pillos quizá acá, o no sé cómo adjudicárselo. Pero el sindicato hoy a Tele5 vino como, no sé, el capo del sindicato de los ferroviarios, y él decía de que venían diciendo que falta inversión, no sé qué, porque creció un 70% el consumo de los trenes. Además, Irio, que es la que estaba yo, el tren de color rojo, es italiano y es como la más nueva. Y están re buenos los trenes. Entonces vos no te imaginás que se va a romper, que se va a descarrilar. Ahora, pesa lo que pasó en el 2013, por ahí ustedes se lo acuerdan, un tren de alta velocidad también Sí. fue en España, en Compostela, que en una curva por ir a tal cual. mucha velocidad, hubo cerca de 80 muertos. Digo, eso está... no me acordaba de eso. Por eso, la frecuencia es alta Ah. para lo que son los trenes de alta velocidad y accidentes. ¿Pesa eso en el, por lo menos hoy en día, en la crítica social de España? Sí, la tienen con el con el tipo de transporte, con el secretario, no sé cuál es el cargo, pero medio como que lo quieren sacar. O le Oscar- están dando a él. El ministro de Transporte, Oscar Ese. Puente, que acá se hizo conocido Sí. por cosas que dijo en su momento sobre Javier Milei, cuando en principio empezaron los chisporroteos con Pedro Sí, Sánchez. con Pedro Sánchez. Estamos Sí. hablando con Merakio, que vive... ¿Cuánto hace que vivís afuera, Lucas? 5 años. Hace 5 años vivís afuera, no es tanto. O sea, cuando viniste acá recién empezabas a vivir afuera. Hace poco. Y porque fui yo a la me mitad. acuerdo. La mitad, Yo me claro. había separado hace 2 años. Mirá. Y se fue... ¿Por qué te fuiste? Porque quise buscar, bueno, pandemia, todos queremos, dar vuelta la almohada. Y me imaginé como venir a buscar oportunidades en el mundo de la actuación, mientras seguía haciendo contenido. Sí, me acuerdo. ¿Y cómo te fue? Y en noviembre del año pasado protagonicé una serie que la grabamos en Canarias. Me fui un mes a grabar a Canarias la coprotagonizaba con otro pibe que es español, es una comedia, son 3 capítulos, la dirige Hernán Sin, que es el que ahora sí, lo sacó- reconozco, Hernán, sí, el hijo del doctor Sin. Lo debes tener presente. Exactamente. Le dice, tiene las series de Gaza y de Medio Oriente, lo conozco Claro, muchísimo, Hernán. él está muy metido con eso y empezó a hacer series ahora de comedia, que esta fue la primera, y la verdad que la pasamos muy bien y ahí esa fue una gran oportunidad. Y a raíz de eso conseguí un representante y el otro día hice un casting para una peli Mirá. y empiezan a pasar cositas. Bueno, mira, empiezan a pasar cosas, pero hoy estamos hablando y te llamamos no por la serie, que lamentablemente todavía no vimos, pero por ahí la vemos. Pero hoy te llamamos por esto, que
que igual me parece una locura, porque estamos hablando con alguien, no es que estamos hablando con No, claro. alguien que vive en España a ver cómo están viviendo ahí en España el tema. Él estaba en ese tren. Y hoy está hablando y todos esos sueños, las cosas, las series, podría no contarlo y depende solamente de que hace 2 semanas sacó un pasaje y la compu, el sistema, le devolvió vagón 5. Si le devolvía vagón 7, por ahí no estamos hablando con él. Entonces, la reflexión es, la vida realmente es totalmente, a veces aleatorio, el vivir o el morir o algo. Por supuesto no es tan común que ocurra una tragedia como esta, pero el hecho de que vos estuviste ahí y en qué vagón ibas, ¿de qué depende? No lo sé, no es una gran pregunta, pero... ¿Ibas vos pero- solo o ibas con tu familia? Porque Con su dijiste mujer. llegamos. No, con mi novia, con mi pareja. Iba con ella y en el vagón también había dos amigas de ella, que justo se las había encontrado, que habían coincidido, argentinas también. Ahí te juro que es lo que pensás. Decís, che, a cualquiera le puede pasar, te puede pasar mañana, te puede pasar con cualquier cosa. Es algo que se dice mucho. Yo veo las imágenes. Yo tengo todavía algunos videos que quiero subir ahora de toda la cronología hasta que nos fuimos. Y lo veo y no te disociás. O sea, no digo yo, esto es una película. ¿Quedaste en contacto con algunas de las personas que estaban ahí? Quedé con contacto con Pedro, que era el chico con el que empezamos a ayudar. Ujú. Y después no mucho más, no mucho más. Había gente que no tenía ropa porque la maleta se le salió volando o se le quedó toda estrolada y la pudieron sacar a la persona, y había gente en remerita, que acá en invierno, viste, 0 grados o menos, y la gente se pasaba campera, se abría la valija. ¿Qué necesitas? Muy solidario, todo, recontra solidario. Y la gente del pueblo, loco, espectacular. ¿Cómo espectacular. volviste a tu casa? ¿Cómo lo llevaron? Nos mandaban por WhatsApp como alertas de la marca esta Irio, nos decían que siempre cuando compraste dicen tu billete para el viaje tal, está en hora, no sé cuánto, siempre te mandan alertas. Ahí te mandaban, están yendo unos buses a recogerlos en 40 minutos y los van a llevar al destino, a su destino. Algunos sí volvían a Málaga porque se estaban yendo de visita a Madrid, pero dijeron, no, después de este quilombo me vuelvo a casa, y otros a Madrid. Entonces estuvimos esperando entre todo el quilombo hasta que nos subimos al bondi y nos fuimos 3 horas. Ahí en el pueblito este. Y después el bondi, nada, 4 horas y el bondi a la madrugada. Yo llegué a las 6 de la mañana, nos dejaron en Atocha. ¿Y te toca declarar? ¿Te han pedido testimonio de lo que sentiste, de lo que viviste en el tren? ¿No? Pero solo periodístico, no Ok, no de la como justicia. a nivel... No creo que... Capaz que no sé. No, sé. sí, seguramente sí. Si hacen pericias van a querer Sí, hablar con las probablemente. personas que estaban ahí. Sí. Capaz que es muy pronto Puede ser. todavía, pero seguramente sí. Ujú. ¿Sabes cuánto le da, que lo dijeron hoy los expertos, cuánto le da Irio por fallecido según el seguro que tiene en el billete? Irio es una de las compañías, ¿no? Irio es la compañía roja, la que estaba en mi tren, y fue el que causó todo esto. ¿Cuánto? Le dan 36.000 euros. Es el precio de un fallecido, digamos. Es lo que paga la Para empresa Irio, a la sí. familia. Ah, Y terrible. si le haces O sea, si le haces un juicio y te dan más plata, se te van a descontar esos 36 euros que ya, 36 La lucas que ya te franquicia. dieron. igual te Wow. digo, primero que ningún número va a poder satisfacer a nadie porque es una vida y menos en este momento. Pero es Pero loco que esté nomenclado. si en algún momento cuando ya asumas eso con lo difícil que es y todo, o sea, es imposible que alguien se conforme con, me sacaste lo que más quería, me vas a dar 36.000 euros, ¿no? Pero bueno. No. Ese es un tema secundario en este momento. Lucas, te mando un abrazo grande. Gracias por hablar con nosotros. Creo que está bueno que bajes un poco después y que reflexiones, que pienses, que disfrutes, porque creo que hay algo debe ser muy personal, ¿no? Porque por suerte no lo viví, pero debe haber algo de tenés que entender cómo seguir, ¿no? Vos estás en una cosa, Sí. en la película, con el ritmo, con todo,
estabas en España buscando algo mejor, te pasan 1000 cosas, pero creo que está bueno tomar dimensión de la que acabas de vivir para ver cómo seguís tu vida o cómo encararla o cómo disfrutarla. No tenés por qué cambiar algo, pero algo interno seguro va a cambiar. Así que nada, ojalá que sea para bien y bueno, y mandarte un abrazo desde acá. Un abrazo, chicos. Gracias, Andy, por todo. Y muchas gracias. Me quedo con lo que charlamos. Un abrazo. Chau, Lucas. Chau. Saludos. Chau, Lucas Merakio es su nombre artística, pero que para mí no bajó. En un momento va a bajar. Imagínate, llegó, lo pusieron a Tocha, fue a Telecinco, fue cosa. Es razonable. Con los medios. Totalmente lógico. Y es un mecanismo de defensa. Yo creo, no bajar. Pero en un momento va a bajar. Igual, nada, él salió bien, por suerte no vivió él. No conoce a nadie de los que estaba ahí, pero igual estabas ahí, ¿entendés? Pero la mayoría de los momentos importantes de la vida, sobre todo los malos, no dan ningún tipo de aviso. Ninguno. Te pasan cuando menos te lo imaginás, te cambian la vida en segundos. Esto es un ejemplo, pero digo, piensen ustedes las veces que les pasaron cosas malas, nunca te imaginabas el llamado, nunca... Y no sé si eso sirve. No, y aparte hay veces que vos decís, bueno, hay gente que se arriesga voluntariamente. Vos decís, cuando queda alguien perdido en una montaña, por ejemplo, y fallece escalando el Everest. Claro. Bueno, conocía los riesgos. Es una tragedia, claro. Es un garrón, la familia va a sufrir igual porque una muerte es una muerte, pero es una persona que está aceptando tomar un riesgo. ¿Qué está viajando en tren, volviendo de las vacaciones? Es como... Hay que estar al día. Y sí. Por ahora no hay argentinos que se hayan informado entre las 39 víctimas, pero bueno, hay 24 más en estado grave. Y tampoco hay una causa que se sepa. No. Recuerden que la anterior había sido exceso de velocidad en la curva, el 2013 de Compostela. Digo, causa humana. Causa humana. La anterior. Bueno, vamos a una tanda, después seguimos. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves En todo el mundo.